Bueno, para la elaboración del video número 3 del trabajo práctico número 5 de Derecho Penal, vamos a tratar brevemente los temas de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la regla del 2 por 1. Inicialmente vamos a realizar una breve descripción acerca de los fallos Muiña y el fallo Batalla. El fallo Muiña tiene lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 3 de mayo de 2017. Está suscrito por Ricardo Luis Lorenzetti, la doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Juan Carlos Maqueda, el doctor Horacio Rossetti y el doctor Carlos Rosenkrantz. Dichos magistrados no se encuentran de acuerdo todos en la votación, por lo que se presentan votos en disidencia, ganando por mayoría el 3-2. Los hechos que se enumeran en dicho fallo es que el señor Luis Muiña fue condenado por el Tribunal Oral a la pena de 13 años de prisión por la comisión de los delitos de lesa humanidad. El cómputo de la detención se realiza conforme el artículo 7 de la ley 24.390 en consonancia con el artículo 2 del Código Penal, en el que se aplica la ley penal más benigna para el imputado o el acusado. En este caso, entonces se determina que se rige para el caso el 2 por 1, que establece que luego de transcurridos 2 años de prisión preventiva, se computarán 2 días de prisión por cada día sucesivo. Ante esta decisión, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación, ya que manifestó que la ley 24.390 no le correspondía al caso. Por lo que la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 4, realizó un nuevo cómputo conforme a lo solicitado por el fiscal. La defensa del señor Muiña interpuso un recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisible. Posteriormente, la defensa interpone un recurso de queja argumentando arbitrariedad de la sentencia y la vulneración de los principios de legalidad y de la aplicación de la ley más benigna para favorecer al imputado, y la vulneración también de los principios de los tratados internacionales y derechos contenidos también en la Constitución Nacional. Debe determinar entonces la Corte si el cómputo de la aplicación de la ley 24.390, que reformó el artículo 24 del Código Penal, es más favorable al imputado o si es o no de aplicabilidad, ya que el hecho fue cometido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la ley. Esta ley entró en vigencia el 22 de noviembre de 1994 y el encarcelamiento tuvo lugar con posterioridad a la derogación de la misma ley. Entonces, es materia de examen de la Corte determinar si conforme al artículo 2 del Código Penal se debe aplicar siempre la ley más benigna y más favorable al imputado. La primera interpretación que debe realizarse en cuanto a la ley penal es su letra, sin consideración de su contexto. Para la Corte, excluir los delitos de lesa humanidad de los beneficios de la ley 24.390 es violatorio de la legalidad, ya que la ley no tenía esta distinción. Sí se puede determinar que para el momento de la vigencia de esta ley estaban vigentes también las leyes de obediencia debida y de punto final, las cuales impedían que se realizara la persecución penal de los autores de crímenes de lesa humanidad. La Corte considera entonces que si existieran dudas en la aplicación de una norma, siempre debe interpretarse conforme favorezca al imputado o al acusado.
por lo que esta interpretación debe ser siempre restrictiva si es violatoria de los derechos del individuo. Todo esto conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio político conforme a la última ratio del derecho penal y a los principios pro homine. Por lo que manifiesta la Corte que no existe jurisprudencia nacional ni jurisprudencia internacional de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana, que nos indique acerca de cuál debe ser la aplicación de la ley más benigna cuando se juzgan delitos de acción continuada o delitos de lesa humanidad. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí se había expedido acerca de la obligación que tienen los estados de juzgar, investigar y llevar a cabo las sanciones adecuadamente de las conductas que violen los derechos de las gentes. Para este caso, entonces, se determina que Muiña estuvo detenido desde el día 1 de octubre de 2017, por lo que se superó el plazo de 2 años que establece la ley 24.390 para empezar a realizar el cómputo de 2 días por cada día de continuación de la prisión preventiva, y esta, para el caso concreto, según la Corte, es de aplicación debido a que es la más benigna y aunque sea una ley intermedia, favorece mucho más al imputado. Todo esto conforme al artículo 2 del Código Penal. La Corte manifiesta que el imputado o el acusado en este caso no puede ser excluido del beneficio, ya que para el momento del dictado de la ley esta excepción de los delitos de lesa humanidad no estaba contenida expresamente en la norma, y sí estaba establecido los delitos de estupefacientes. Entonces, al no estar establecido en la ley y la restricción del derecho penal exige que no se puede ampliar su interpretación, es violatorio del principio de legalidad realizar esa excepción, por lo que la Corte resuelve hacer lugar a la queja, se admite y se deja sin efecto la sentencia apelada. Dicha sentencia tuvo grandes efectos de gran importancia, no solo en el ámbito político, jurídico y social, sino que hizo gran sonancia dentro de las organizaciones que luchan contra los derechos humanos, ya que consideraban un retroceso en el juzgamiento y la condenación que se estaba realizando a los delitos de lesa humanidad. La discusión provocó que los legisladores se reunieran para sancionar una ley en la que se establecía cuáles eran los límites de la interpretación del artículo 7 de la ley 24.390, de modo que se excluyera de ese beneficio a los autores de delitos de lesa humanidad. Tanto la sociedad como los legisladores exigían que dichos actos no podían quedar de esta manera impunes en muchos casos, ya que se beneficiaba a los autores de dichas conductas, y esta actuación iba en contra de todos los tratados y convenciones internacionales que exigían que debía ser proporcional la pena a los delitos cometidos. Entonces, este beneficio de rebajar días de condena o días de pena era violatorio de los principios que emanaban de las convenciones internacionales. Es por esto que con la sanción de la ley 27.362 se estableció el alcance de este articulado, por lo que ya los juicios posteriores debían adecuarse a dicha normativa según nuestro Congreso. Es así como corresponde también, en concordancia con este tema, hablar del fallo Batalla. En este fallo, dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de diciembre de 2018,
Está suscrito por Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Hickton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossetti y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados no llegan por unanimidad al fallo, pero por mayoría se establece confirmar la resolución recurrida. Vamos a establecer cuáles eran los hechos que se mencionaban en este. El 29 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral de lo Criminal Federal número 1 de La Plata condenó con sentencia no firme a Rufino Batalla a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la conducta por su complicidad en la comisión en calidad de partícipe secundario de los delitos de lesa humanidad. La defensa de Rufino Batalla solicitó la aplicación del artículo 7º de la ley 24.390, que fue derogado por la ley 25.430, para que con este beneficio poder solicitar las salidas transitorias para el señor Batalla. El cómputo del 2x1 beneficiaba ampliamente al señor Batalla. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal, que la defensa ante esto presenta una impugnación ante la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, que también fue rechazada. La defensa interpone entonces un recurso extraordinario federal, el cual fue denegado. La defensa interpone un recurso de queja argumentando dentro de sus razones que se violaba el principio de legalidad y la aplicación de la ley penal más benigna para el acusado en el cómputo de los plazos de la detención preventiva, y que esto ocasionaba que existiera arbitrariedad en la sentencia referida o en las manifestaciones de la Corte. Encontrándose este expediente para resolver, se da el dictado de la ley 27.362, que es la que fija el alcance del artículo 7º de la ley 24.360. Este beneficio específicamente queda exceptuado para los autores de los crímenes de lesa humanidad, por lo que se considera que tienen una gran magnitud, una gran lesión, y que no son, en principio, por los tratados internacionales propios para estos autores. Esta ley es manifestada por la legislatura como una interpretación auténtica y como una facultad propia que tiene de interpretar las normas por ellas proferidas. Dentro de esta se estableció que aparte de que no podían ser beneficiadas las personas que hayan cometido delitos contra la humanidad o contra el derecho de gentes, esta debía también estar fijada, este beneficio, para los hechos ocurridos dentro de la vigencia de la misma ley. O sea, que los hechos hayan ocurrido antes de que la misma ley haya sido derogada. La Corte manifestó entonces en principio que la ley penal más benigna del artículo 2 del Código Penal está sustentada en instrumentos internacionales y en el articulado de la Constitución, y que va en consonancia con el principio del debido proceso, el principio de legalidad propios del artículo 18 y 19 de la Constitución, por lo que le corresponde a la Corte decidir si esta ley 27.362 es constitucional y corresponde aplicarla en este caso concreto, o por el contrario, esta vulnera los principios constitucionales y convencionales. Primero establece la Corte que la declaración de inconstitucional judicial es
de una ley es algo que se debe hacer en casos muy extremos, ya que atenta contra la estabilidad de la institucionalidad. Por eso debe considerarse como una última ratio. También considera asemejarse que puede asemejarse la aplicación de la ley 24.390 a la aplicación de las leyes de amnistía, indulto o conmutación de penas que están prohibidas en el ordenamiento en consonancia pues con los tratados internacionales en los que se prohíben el establecimiento de estas penas para favorecer a los autores de delitos contra el derecho de gentes. Es también importante que para la Corte existieron fundamentos jurídicos, políticos e institucionales que dieron lugar a la sanción de la Ley 27.362, que como se explica en el CELS del fallo Muriña, causó gran conmoción en toda la sociedad argentina. A partir del fallo Muriña, la Corte, por mayoría, consideró aplicable a personas condenadas por delitos de lesa humanidad el artículo 7 de la Ley 24.390, lo que generó grandes conflictos y ambigüedades al aplicar la regla del 2 por 1 y, como decíamos anteriormente, conmocionó totalmente la sociedad argentina, que vio vulnerada todos sus avances en la materia de derechos humanos. Esta situación motivó la reunión inmediata del Congreso para tratar este asunto y es así como el Congreso, en su genuina facultad de interpretar la norma y la voluntad de los pueblos, expidió la Ley 27.362. Esta no es una ley materialmente interpretativa, sino que fija los alcances de la regla del 2 por 1, limitándolo a que no cobije a los autores de genocidios. El Congreso Nacional tiene la facultad de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de otras leyes anteriores para despejar dudas, ambigüedades o oscuridades. La Corte entonces establece, para determinar si esta ley viola o no los derechos del imputado en este caso concreto, realizando un test de consistencia, un test de ponderación y así determina si existe una vigencia temporal para los hechos narrados en el fallo. En el punto del test de contingencia se verifica que la ley 27.362 no modifica la ley 24.360, sino que solamente fija su alcance, ya que se había determinado que en la jurisprudencia y en la doctrina se encontraban grandes confusiones acerca de cuál era su aplicación real. Y debido a que esta ley tenía concordancia con la ley de obediencia debida y la ley de punto final, las cuales habían sido declaradas inconstitucionales por reiterados fallos, principalmente por el fallo Simón en 2005 y por el fallo Maceo, que declararon la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos que, primero, las leyes que declaraban la obediencia debida y punto final, y los decretos que daban amnistía. Con estos argumentos se dice entonces que la interpretación del artículo 6 del artículo 7 de la ley 24.390 debe hacerla el legislador para no vulnerar el principio republicano de división de poderes. En el test de razonabilidad determina si excluir una conducta de la aplicación del beneficio del 2 por 1 resulta arbitraria en el caso de los delitos de lesa humanidad. Para este caso también determinó que no era lesivo de los derechos de
del imputado, ya que por la gravedad de los hechos, las reiteradas manifestaciones de los tribunales internacionales daban cuenta de que por la gravedad de las situaciones debían ser juzgados con niveles de proporcionalidad, dependiendo de la gravedad del hecho. Entonces, coincide la Corte con el legislador en el punto de que estas conductas tan gravosas, tipificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, requerían unas condenas más severas y obviarlos de beneficios. La vigencia temporal que establece la Corte, aclarando o interpretando una ley, surge efecto retroactivo, debido a que lo que hace es aclarar o dar claridad o poner certeza sobre la aplicación de la misma. Es entonces que también es importante determinar que desde 1983, con el retorno de la democracia, se realizaron muchas marchas y contramarchas acerca de cuáles eran los derechos y cuáles eran las obligaciones de los estados en cuanto a la investigación y la sanción de delitos de lesa humanidad. Como pudimos observar, la Corte en estos dos fallos se pronuncia de manera diferente. En una, reconoce el derecho que tiene el imputado a que se le aplique una ley más benigna y que hacer caso omiso a la letra del artículo 7 de la ley 24.360 es violatorio del principio de legalidad. Y por otro lado, en el fallo Batalla, lo que hace es, a raíz de la ley 27.000 27.000 362, que aclara los límites de ese artículo, nos dice y sustenta que esta, por el contrario, no es violatoria del derecho de legalidad, del principio de legalidad, ni de los derechos del imputado a que se le aplique la ley más benigna, debido a que por la gravedad de los actos cometidos, el derecho internacional no sostiene que todas las normas deben ser como excepción aplicadas de manera retroactiva. El otro fallo propuesto es el fallo Arancibia Clavel. En este fallo del 24 de agosto de 2004, suscrito por los magistrados Raúl Zaffaroni, Elena Hickton de Nolasco